Primera de Corintios capítulo 12, verso 13. La carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12, en el verso 13, declara lo que sigue. En el nombre de Jesús. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el nombre de Jesucristo, amén. Bendito y santo es el Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El espíritu que habla esta palabra es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que hace que el hombre pueda tener un nacimiento nuevo. El Espíritu Santo es el consolador que el Padre envió. Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, el Consolador, venga sobre vosotros. El Padre lo enviará en mi nombre. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu de la gracia de Cristo. Es Cristo en espíritu. Es el Padre y es Cristo en espíritu morando en los creyentes, morando en el que tiene fe, en el que cree. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es el medio que trae la gracia, que trae el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo. Lo trae a morar a nuestra vida y nos viene a ser templo del Dios viviente. Cada creyente es salvo por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio y es el canal, es el conducto que trae la gracia. La gracia es Cristo y la salvación es Cristo. Y el Espíritu de gracia es Cristo. ¿Lo entiendes? Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mi Espíritu Santo, nada podéis hacer. Es necesario que tú entiendas que tú necesitas creer en Cristo, creer en el Señor. Y a través de esa fe recibas el Espíritu Santo. Recibas el Espíritu de gracia. Para que venga ese Espíritu a enseñarte toda la verdad, que es la palabra de Dios, que es el Evangelio del reino de Dios. Ningún hombre os enseñará nada, dice la palabra, escrito está. La unción misma os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu que revelará la palabra, revelará el Evangelio y revelará la salvación, que es Cristo, lo revelará en tu corazón. Cuando tú naciste de tu madre y de tu padre, como dice la Escritura, en pecado me concibió mi madre. El pecado del origen, el pecado del Génesis, el de la desobediencia de Eva y Adán, por las cuales fueron destituidos del reino de Dios. Ese es el pecado más antiguo.
Y es el que más le gusta al maligno, a la serpiente antigua. Que Cristo la reprenda, que el Señor te reprenda, Satanás. Ese pecado antiguo, hermanos, de la desobediencia fue lo que nos apartó de la presencia de Dios. Por la desobediencia del primer padre Adán fuimos todos destituidos de la gloria, pero por la obediencia del postrer Adán, que es Cristo, hemos vuelto en su gracia a la presencia de Dios. Tú tuviste un nacimiento en la carne, y ese nacimiento te engendró por el pecado en que fuiste concebido, te engendró la muerte. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús venció el pecado y venció la muerte en esa cruz del Calvario, y con su sangre pagó por tus pecados y los míos, y te ha hecho libre del pecado y libre de la muerte, y ahora tú estás vivo porque Cristo vive. Y todo esto por medio de la fe, porque por gracias soy salvo por medio de la fe, dice el Señor. Tú y yo nacimos un día, engendrados en pecado por nuestros padres, el pecado original que heredamos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Así que todo nacimiento de carne y de sangre está engendrado en el pecado, y en ese pecado condenado a la muerte. Pero di gloria a Dios. El postrer Adán, que es Cristo, vino a darte vida. Vino a librarte de este pecado y de esta muerte en el cual tus padres terrenales te han engendrado. Pero para que tú seas librado, tú tienes que nacer de nuevo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas que el Espíritu Santo te convenza en esta mañana de pecado y entiendas que tú tienes que nacer de nuevo. Porque en el nacimiento de la carne estás condenado a la muerte por el pecado. Tú tienes que nacer de nuevo. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 3, dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo. Nicodemo era un religioso. Era lo que sería un sacerdote católico o un pastor evangélico. Era un anciano que enseñaba la palabra de Dios al pueblo. Y fue de noche a Jesús. Y fue de noche porque tenía miedo que sus correligionarios en su religión, los fariseos, lo rechazaran. Así que fue de noche a Jesús. Él sabía que ese hombre tenía algo distinto. Él sabía que ese hombre llamado Jesús daba señales de que Dios estaba con él. Y fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, Rabí, que significa maestro, sabemos que eres de Dios, porque ningún hombre podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Dijo: sabemos que eres de Dios. Quiere decir que ese religioso fariseo no era el único que había visto algo distinto en Jesucristo. Sabemos que eres de Dios, porque ninguno pudiera hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él.
¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que tú hoy debes hacer a tu vida. ¿Qué debo hacer para que mi alma se salve de las llamas del juicio de Dios y de las llamas del infierno? ¿Qué debo hacer para ser salvo de esta mala y perversa generación?